Presentamos el modelado en rinoceros de la silla Mila de la marca Magis, diseñada por Jaime Ayón en el 2016, una silla con brazos apilable, que a continuación podemos ver en el board de Miro algunos detalles y medidas generales de cómo es el modelado y las características generales de esta silla orgánica. Si nos vamos al programa, podemos ver que encontramos acá las herramientas básicas como por ejemplo Picture Frame, las cuales nos sirven para ubicar las vistas generales de la silla y poder usarlas como referencia para el modelado que tenemos que realizar a continuación. De este modo lo que hacemos es básicamente utilizar imágenes de referencia que tenemos en recursos como el mismo internet y utilizarla como referencia para las vistas de modelado en subdivisions. Siempre tenemos que volver a ver, en este caso estamos ubicando las medidas. Tenemos una medida general de 55 centímetros, para la cual utilizamos una línea de guía. Con esa línea lo que hacemos es escalar el resto de las vistas, todas de una sola vez, para así evitar que cada una tenga diferentes medidas. No son vistas perfectas, no son vistas técnicas, son vistas más de referencia, por lo cual siempre va a haber pequeños desfases en el escalado y en la referencia de cómo la vamos ubicando en el espacio de trabajo. No es preocupación, puesto que lo que buscamos en este ejercicio básicamente es modelar y descubrir las herramientas de subdivision en lugar de llegar a un punto técnico exacto. Lo que hacemos ahorita es básicamente ponerle una transparencia dentro de los materiales. Con eso nosotros podemos trabajar desde diferentes perspectivas y nos sirve mucho de ayuda para poder generar el proceso de modelado. Ahora mismo estamos ubicando nuevamente las vistas, puesto que hay un pequeño desfase, y para esto usamos las mismas herramientas que nos ofrece el Gumball y así poder ubicar exactamente donde deben estar las vistas de la silla. Recordar que es mejor utilizar las guías o las flechas direccionales del mismo teclado, porque esto nos permite un mayor grado de exactitud, y básicamente pues también las referencias de Low Snap, las cuales nos permiten también que sea un modelado exacto, ¿no? Que utilicemos las mismas guías que tenemos de referencia para mover o escalar como lo estamos haciendo ahorita. Finalmente pueden darse cuenta cómo se van ubicando todas las vistas en su lugar, y con eso básicamente podemos iniciar el proceso exclusivamente con subdivisiones, lo cual es el objetivo de este ejercicio. Acá podemos ver el rename que le estamos dando a las capas. A esta layer pues básicamente le tenemos que bloquear para no poder seleccionar en el proceso de modelado y que no tengamos inconvenientes a continuación. Buscamos una cromática que resalte del resto del entorno y que nos permita también generar geometría y poder ver las líneas de estructura de la misma. Acá empezamos con un plano desde el centro. No importa que sea exacto, procurar siempre trabajar con las vistas geométricas en el caso de subdivisions, y lo que estoy haciendo ahora es copiar los bordes, ¿sí? Esto recordar que se hace con el círculo del medio del Gumball, o también se puede realizar con Control Shift y arrastrando el Gumball, ¿no? Ahora estoy haciendo el proceso de reflexión para trabajar solamente a un lado. Siempre me voy fijando en la referencia de las imágenes, de cómo es el producto, los detalles que tiene, puesto que no abastecen solamente las vistas que tenemos acá en el programa. Lo que hacemos es lo mismo a los laterales, ¿sí? Básicamente un punto clave acá son las salidas de las patas. Entonces lo que estoy ahorita es buscando esos
pequeños cuadrados de 3 por 3 centímetros de dónde van a salir las patas de la silla. ¿Ok? Ese es un punto clave en este caso. Entonces, por ese motivo, lo que estoy tratando de hacer es justamente eso. Subdivido la geometría y a continuación le voy dando una forma general al asiento, considerando que no es completamente recto. Las medidas no son perpendiculares entre sí, sino que cada una se desenvuelve de modo diferente. De este modo se va dando y se va ajustando de a poco la forma general, pero siempre y cuando yo considere, como decía, los puntos claves. Geometría clave, es decir, cuando digo geometría clave me refiero a geometría interna, que en este caso tiene que ver con la salida de las patas. Se fijan que se va ajustando más, sin embargo no termina siendo perfecto. ¿Sí? Uso siempre el teclado. Lo que estoy haciendo ahorita es usar el teclado y acá considero en las patas de atrás que todavía no tienen una buena salida, por lo cual lo que hago es ampliar un cuadro más con una pequeña separación de dónde van a salir las patas finalmente. Ok, eso es clave porque de eso depende el resto de la geometría, especialmente en las sillas. Una vez que tenemos hecho esto, pues voy comprobando con la vista orgánica del objeto, la que nos permite con TAF, el programa o el set de herramientas de SUBD, y vamos viendo que va tomando ya un estilo de acuerdo al modelo con cual estoy trabajando. Lo que hago ahorita es básicamente un offset, ¿sí? Con el offset lo que básicamente se logra es darle un espesor y a continuación le doy también curvaturas seleccionando los bordes, ¿sí? En ese sentido es importante considerar de inicio esta herramienta porque la silla es completamente orgánica y lo que nos permite esto básicamente es desde el inicio tener un preview orgánico. Ahora estoy seleccionando las caras de donde salen las patas que habíamos mencionado antes y le voy dando la estructura necesaria para llegar al desarrollo de las patas. Recordar que si trabajo en una pata, estoy trabajando en las otras dos o en la reflexión al mismo tiempo, por lo cual es necesario siempre considerar el reflection, ¿no? Acá vemos que ya va tomando la forma básica del arquetipo de una silla y con esto básicamente lo que logramos es irle dando la forma general y al final trabajar en los pequeños detalles. Me fijo nuevamente en los detalles en la referencia de las imágenes del board de Miro y vemos que desde la misma pata trasera sale el resto de la estructura del espaldar. Entonces en este caso lo que hago es crear geometría basada en las referencias que yo tengo, considerar estos agujeros que tiene en la parte del espaldar y según eso generar la geometría. Ok, ahora voy a utilizar la herramienta Bridge. Bridge le voy a dar el uso para unir los dos extremos, los dos lados de las patas, pero en este caso que se han extendido hasta el espaldar, le doy unas divisiones internas porque luego las voy a necesitar y realizo la herramienta. No se olviden que hay que eliminar las caras para utilizar el Bridge. ¿Sí? Y que tienen que tener los mismos lados, es decir, 4 lados a un lado y 4 al otro lado. Acá vemos que ya se ve más similar aún a la referencia con la cual estamos trabajando de la silla Magis. Ok, entonces, ahora puedo utilizar algunos caminos o puedo seguir algunos caminos. En este caso lo que estoy haciendo es darle una pequeña referencia de 3 centímetros, puesto que la herramienta que voy a usar es insertar un loop. Al insertar un loop no tengo medidas con las cuales puedo exactamente poner o introducir ese loop.
bueno, hay una variación que en este caso es un ring, ¿sí? Que es con el clic derecho de la misma herramienta de loop. Y para usar ring, básicamente tengo que seleccionar los 4 lados sobre el cual se va a, digamos, a pasar o a traspasar la línea de este ring o de este anillo. ¿Para qué hice esto? Pues para lo que están viendo ahorita, que básicamente es sacar la geometría de lo que serían los antebrazos o el apoyabrazos. Vemos en el detalle o en la referencia que el apoyabrazos termina en la pata y no específicamente en el asiento, por lo cual también es una consideración clave en este punto para poder evitar alguna falla en el modelado. Esto es importante manejar directamente con las líneas de dirección del teclado, puesto que si yo no trabajo de este modo, nunca se me van a cuadrar las geometrías. ¿Ok? Entonces lo que hago es siempre ir dividiendo, no se olviden, la esfera intermedia del gumball nos sirve para crear duplicados, o control shift y la dirección del gumball. Ahora lo que estoy haciendo es uniendo con un bridge. Acá no necesito divisiones, por lo cual basta con una. Entonces vemos que ya toma la forma general la silla, y con esto lo que ya puedo hacer en este momento es ir trabajando en los detalles. Los detalles básicamente serían las divisiones internas del espaldar y la división interna que tiene el apoyabrazos. Es lo que voy a empezar a realizar en este momento. Finalmente trabajaré en los detalles que son ya de ubicar, mover, inclinar y curvar la geometría para que no se vea tan recta como se ve hasta este momento. Ok, acá vamos viendo, ¿no? Cómo se ve tan recta la silla y que obviamente no está así en el modelo original. Entonces trato de hacer operaciones generales de ir ubicando, de ir moviendo, de ir rotando para que se acerque más al modelo original. Voy a empezar con las patas, puesto que de las patas hemos visto que sale el resto de la geometría. Es una silla que tiene líneas que se van respetando a lo largo de la fluidez que tienen estas patas, y justamente con eso pues voy moviéndoles para tratar de llegar o acercarme al modelo original. Ok, acá vamos viendo cómo se sigue moviendo de a poco. Hay que tomarse el tiempo necesario para hacer este trabajo. Depende mucho del ojo, no es algo que se puede hacer directamente con medidas exactas, sino que esto ya depende mucho del ojo. Si se fijan, yo estoy usando control y barra y tecla de dirección del teclado, con lo cual muevo de 0.1 en 0.1. Esto lo habíamos visto en una de las clases, considerando que 0.1 es como una medida básica o base o de inicio para mover y trasladar geometría de un lugar a otro. Entonces es un proceso muy manual que toma algún rato, pero vamos viendo y comprobando luego la geometría en la vista orgánica que nos ofrece Subdivisions. El tema del espaldar es un poco más complejo, puesto que es una superficie con doble curvatura, así que esa la dejamos para después. Ahora vamos a trabajar un poco en los apoyabrazos y en las patas desde la vista frontal. La estrategia que nosotros adoptemos para ver qué movemos primero dependerá específicamente o esencialmente de cómo es el diseño del objeto o del producto que estamos trabajando. Las patas son fundamentales acá, entonces creo que es lo que marcan la fluidez del resto del producto, así que seguimos o continuamos trabajando desde la vista frontal con los movimientos para que la silla sea orgánica. Acá vemos que, bueno, los apoyabrazos eran un poco más altos de lo que
inicialmente habíamos trabajado, así que lo que hicimos es subirles básicamente. No se olviden que la selección tiene que hacerse con Control Shift y ventana de izquierda a derecha o ventana de derecha a izquierda, dependiendo cómo quiero que sea la selección. En las patas, la terminación, para que no se vea muy alargada la curvatura, pues tengo que hacer un extrude final que puede ser de 1 centímetro y con eso darle ese acabado redondeado que tienen las patas, ¿no? Ok, ahora como ya está movido, editado lo general, me voy un poco a lo específico. Y aquí en lo específico voy moviendo de grupos en grupos, tratando de llegar a ese equilibrio entre lo orgánico y lo geométrico. Trabajo en el apoyabrazos de modo general y ahora pues analizo a ver qué más puedo seguir moviendo. Y aquí viene el problema que les decía, el problema del espaldar y la doble curvatura que este tiene. Pues no es sencillo, puesto que tengo que analizar dos caras o dos viewports al mismo tiempo, por lo cual la decisión en este caso pues básicamente sería terminar el modelado, es decir, terminar las divisiones que tenemos en el espaldar y a continuación trabajar en esos movimientos de la doble curvatura o doble edición. Okay, entonces lo que hago ahorita es ir editando la estructura que había creado originalmente con el bridge, y al editar estas líneas de estructura lo que básicamente estoy haciendo es dejar el camino libre para hacer más bridges o más puentes, ¿no? Entonces trabajo un lado, se trabaja al otro lado y cuando esté listo o acercándose a lo original, pues sería el momento en el cual yo ya puedo empezar a unir con bridges. Lo mismo en los apoyabrazos, trato de hacer una edición base o básica, siempre procurando que se vea natural. En este caso los movimientos que yo estoy haciendo no se ven muy naturales, ¿sí? O sea, se ve que la curva se pierde, así que lo que hago es cuidar y tratar de ser cauto en cuanto muevo la geometría dependiendo del producto. En este caso estoy añadiendo un poco más de geometría. Estoy añadiendo un poco de guías de 3 centímetros. Esto con la herramienta Line tradicional. Esta herramienta no es, o esta geometría es de las booleanas generales o básicas. Y como se fijan, lo que hago es añadir geometría para que cuando haga el bridge o el puente no se vea tan orgánico. Y se vea más natural o más similar al modelo original. Ok, entonces básicamente estoy ahora introduciendo esta geometría con Ring, Insert Ring. Como se fijan, se seleccionan las líneas por donde va a pasar este anillo. Ok, no se olviden, ventana de selección. Y con la guía lo que hice es crear o reforzar la geometría que había creado inicialmente. Lo mismo en la parte de abajo o en la base donde van los detalles de la unión. Entonces ahora lo que yo tengo es una geometría reforzada que permite que se contenga un poco la curvatura de lo que originalmente se había trabajado. Listo. Esto me servirá luego también para cuestiones relacionadas a la edición final de las curvas del espaldar y para que no se vea tan recto como se ve ahorita. Ok, aplico el bridge. Haciendo doble clic se selecciona todo el contorno. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Se fijan y aquí lo que hago es introducir más subdivisiones hasta llegar a un punto donde se acerque al modelo original. Pueden ser entre 4 o 5. Creo que 4 podría ser un buen número. Y básicamente con esto nos estamos acercando a la geometría básica o general con la cual habíamos iniciado. Bueno, ahora trabajamos en el asiento, puesto que desde acá
inician o desde acá salen los detalles de unión de los apoyabrazos. El apoyo inicial, digamos, o la base del apoyabrazos inicial salía de la pata, pero en este caso ya sale del asiento. Entonces lo que estamos haciendo es añadir loops tanto en el apoyabrazos como en la base, y con lo que logramos con esto básicamente es que podemos sacar desde ahí esa unión que necesitamos, ¿no? Es un detalle un poco más pequeño, es un poco más de soporte y refuerzo estructural, pero también toda la silla en sí tiene un carácter estético, decorativo. Entonces todos los detalles o lo orgánico que tienen los detalles pues nos hacen pensar que necesita tener siempre esa estilización en las líneas para que se vea coherente con el diseño original. Ok, entonces acá lo que estamos sacando es los loops que antes mencionábamos. Duplicamos o creamos un nuevo loop y lo mismo en el apoyabrazos, ¿sí? Siempre tomar una referencia ya existente y basarnos en este caso no en medidas, sino más bien en el dibujo con el cual estamos trabajando. Desde acá vemos que ya podemos empezar a sacar esta cara, a duplicar esta cara, hacer un extrude como tal. ¿Sí? Acá se presenta un pequeño detalle que es una diferencia en la inclinación o en la terminación de esta cara, y es porque ya habíamos movido el apoyabrazos. No es un gran problema, puesto que la silla en sí es orgánica, pero de todas maneras tratamos de que se vea un poco más acorde a las líneas con las cuales ya estoy trabajando, ¿sí? Entonces podríamos editarle o podríamos seguir como está, no hay problema, puesto que esto al final se va a redondear de todas maneras, y lo que hago es mantener. Entonces hago dos extrudes de esa cara, y ahora lo que quiero hacerle es encontrarle con la del apoyabrazos. Entonces lo que hacemos es lo mismo que habíamos hecho antes, darle un poco de estructura y llegar a que sea lo más cercana posible al diseño original. Por ahora se ve un poco gruesa, no es como esperamos el resultado todavía. Sin embargo, como geometría básica, creo que está listo el proceso. Ok, y ahora viene la segunda parte. Básicamente, o tranquilamente podría ser la parte que toma más tiempo, puesto que son los detalles. ¿Sí? Vamos revisando la geometría siempre y vamos viendo y comparando con los viewports. Vemos que en este caso podría de pronto moverse todo el tema de las patas. Al menos puedo ir probando, no siempre las decisiones que uno va tomando son las finales, sino que uno puede de pronto regresar a lo original. Entonces vamos viendo cómo va quedando, voy viendo que de pronto podría escalar o mover un poco la pata. Sin embargo, pues me decido por dejarle igual como estaba antes, ¿sí? Hay detalles, ¿no? Por ejemplo, las patas ahora están pasadas de la medida necesaria y todo eso voy a ir corrigiendo. Ok, entonces ahora voy a empezar con esta segunda parte que les había comentado, y básicamente tiene que ver con mover y darle esa sensación de curva que se necesita en la silla. Al ser una silla orgánica, pues si bien es estructuralmente sencilla, tiene su grado de complicación. Acá lo que estoy añadiendo es un ring o un anillo de lo que sería toda la parte transversal del espaldar y el asiento.
Entonces, con eso básicamente me garantizo un poco tener suficiente geometría para ir moviendo y que no se vea cuadrado, que no se vea con fallas, sino que se vea una curva más fluida. Empiezo moviendo el espaldar. Este proceso hay que tener mucho cuidado, por eso trabajo con todos los viewports al mismo tiempo, para fijarme si estoy seleccionando la geometría que debo, si me falta algo o si de pronto me pasé en la selección de algo. Esto es indispensable, puesto que en caso que mueva algo indeseado, una geometría que no debía mover, el resultado puede ser que ya no voy a recuperar esa geometría original y que el producto va a terminar con fallas, ¿no? Ok, por ejemplo acá estoy moviendo, pero hay pequeñas fallas en la selección. Eso me doy cuenta a tiempo y trato de seleccionar desde una vista, en este caso la perspectiva, que me permita tener ese grado de control necesario. Esto principalmente porque la geometría comienza de cierto modo a montarse, al menos en la vista top, y de ese modo pues no es el resultado que esperamos. Ok, se va viendo algo mejor, sin embargo se va viendo como un tipo protuberancias en las esquinas principalmente. Eso es por el movimiento que se va haciendo en la geometría, así que creo que ahí viene el proceso un poco más artesanal, por decirlo de alguna forma, que es no solo mover, sino ir utilizando otros recursos como la rotación de la geometría, y que esa rotación nos permita volverle más orgánico y que se vaya perdiendo esas protuberancias como se ven actualmente. Ok, vamos a trabajar en esta vista frontal ahora. Y básicamente aquí hay una esquina que no se ve bien y es la que debo tratar de ir perdiendo en el camino. Ok, algo mejoró, algo se empieza a ver mejor. Sí, le dejo por un momento el espaldar. Quizás es necesario para verle con otros ojos, con ojos más frescos, y terminar de editar esa geometría. Entonces, mientras tanto, puedo ir analizando el resto. Puedo ir viendo la otra vista. Recordar que es doble curvatura. Así que lo que hice es una de las curvaturas. Ahora me toca la otra que se trabajaría directamente en la vista right. Y es la que yo puedo empezar a trabajar actualmente. Acá también hay que tomar esa estrategia que les hablaba, ¿no? Dependiendo la geometría o el producto. La geometría del producto con el cual estemos trabajando. Entonces es necesario ser muy estratégico en qué trabajamos primero, qué va segundo, cómo es el proceso, es ir de lo macro a lo micro, de los detalles más grandes a los más pequeños. Acá lo que hacemos es básicamente tratar de terminar con las protuberancias, que se vea una figura más orgánica, como la del render inicial, que es el resultado final de este producto. Y como les decía, puedo utilizar más recursos como escalar. Sin embargo, no siempre funcionan bien, así que la idea sería ir probando, ir mirando cómo se puede trabajar en esos pequeños detalles. Acá lo que estoy haciendo es incorporar un poco más de geometría interna, loops o rings, para que no se vea tan orgánica la silla. Perdón, para que no se vea tan protuberante la geometría o la curvatura. Ok, acá estoy trabajando en esta curva que también es esencial. Y aquí ustedes pueden ver que empiezo a rotar con el fin, de ir perdiendo esas puntas, ¿no? Y aquí se logra la primera pérdida de esas protuberancias. Es fundamental. Esos movimientos o esas rotaciones son fundamentales para el resultado final. Y este trabajo, como les decía, más artesanal, tiene que ver mucho con eso, con ir probando, con ir mirando e ir detallando el proceso
de la parte final del modelado de esta silla. Ok, ahora voy a intentar nuevamente bajarle el grosor de esta geometría. Hay que tener cuidado con la selección. ¿Sí? Me voy a cambiar a la vista top, que quizás es un poco más fácil de seleccionar. Eso ya depende de cada uno, cómo se vaya acomodando. Ok, cuando llego a este punto, pues ahí sí ya que puedo escalar y puedo volverle más similar al detalle que tiene la silla original. Ok, se va viendo que se acercó mucho al detalle que tiene la silla Magis. Acá también le pierdo esa curvatura o ese borde extremo de la curvatura y con eso se vuelve más orgánico. Yo hago eso con las puntas, puesto que esas no tienen geometría esencial y se puede prescindir tranquilamente de esa geometría. Ok, y ahora voy con la parte un poco más complicada que tiene que ver con la doble curvatura que tenía y que les he estado mencionando en el video. Y aquí uso rotaciones. Rotaciones que me permiten darle esa fluidez a esta curva, ¿no? Entonces se fijan que tengo que irle jugando de a poco, siendo muy estratégico con qué línea o qué curva selecciono y mirar en todas las vistas cómo se va formando o mejorando esta curvatura que tengo acá. Es justamente lo que voy haciendo, moviendo de a poco, haciendo un trabajo muy artesanal, muy de detalle. Esto toma su tiempo. ¿Sí? Se fijan cómo se va mejorando manualmente todo el proceso. Y de ese modo de a poco se van eliminando las protuberancias que originalmente se tenían en el producto. ¿Ok? Se va viendo cómo va mejorando. Sin embargo, hay partes donde todavía está muy recto, entonces no se ve esa fluidez. Y aquí hago una segunda rotación para darle un poco más de cuerpo a la vuelta o a la curva que tiene el espaldar. Con eso se va un poco mejorando y se le va dando más fluidez a esta curva. Es la más difícil, de hecho. Es la curva más complicada porque tengo que jugar con varias cosas e ir fijándome en todos los viewports al mismo tiempo. Pero son los detalles que me permiten llegar a algo más interesante, ¿no? Y algo que se vea más real, más fluido, con mejor diseño y mejor acabado. Incluso los vértices puedo editarlos, puesto que acá se ve que hay estas pequeñas protuberancias y es necesario irlos rotando, moviendo, acercándoles más al diseño original. Acá está muy cercano ya, salvo ciertos detalles, se va acercando bastante. Sí, quizás ya no muevo de 1 en 1, sino que muevo de 0.1 en 0.1. Me refiero a la configuración que tiene que tener el teclado, ¿no? 0.1, 1 y 10. Ok, ahora voy trabajando en la parte baja del espaldar, que se me quedó un poco recta y no tuvo el acabado que yo necesitaba. Todavía le falta trabajar en la curvatura. Aquí es esencial, como les decía, nuevamente trabajar en varios viewports porque la vista top está saturada de geometría. Y si yo selecciono algo indebido, pues el resultado puede ser que se me vaya dañando todo el trabajo que ya había hecho anteriormente. Entonces voy de a poco moviendo, seleccionando y me voy acercando al resultado final. Se fijan que ya se parece mucho más a la silla. Ahora el asiento lo extendí mucho, ¿no? El asiento tengo que regresarle un poco a su estado original, o al menos menorarle porque quedó como muy salido. ¿Sí? Se pueden fijar en la vista right cómo se ve como muy salido. Pero aquí tengo una geometría básica que también me está interviniendo, así que tengo que ser muy cauto en cómo vaya moviendo esto, ¿no?
La idea es que no se crucen las geometrías. Eso es una regla de oro al trabajar con estructuras tipo mesh o tipo subdivisions, como en el caso de rinoceros. Así que eso es esencial considerarlo. Bueno, ahora voy trabajando en detalles finales de las patas. Les había dicho que las patas se me quedaron muy largas, entonces les voy recortando y les voy ubicando de acuerdo a como yo necesito según el diseño. Las patas también tienen doble inclinación, tanto en la vista frontal como en la vista lateral, así que eso es importante considerar. Aquí estoy nuevamente editando algunos detalles finales. ¿Sí? Puedo usar el mismo gumball para ir moviendo y que se vea como fluida la línea. Sin que se cruce, muevo de poco en poco y mejora el detalle. Ok, ahora es un pulido general, son detalles generales, son acabados que voy de cierto modo barriendo, o que voy haciendo un barrido en toda la figura para que vaya mejorando el diseño. Okay, aquí por ejemplo introduzco nueva geometría porque veo que la curva del apoyabrazos es un poco más fluida y la mía está como muy recta. Entonces lo que hago es eso, ir moviendo un poquito con la nueva estructura que había creado y le voy dando un poco más ese grado de fluidez que necesito en la silla. Ok, lo mismo con el apoyo o el detalle o la estructura interna del apoyabrazos. Ok. Y básicamente pues con esto voy mejorando, ¿no? Esa es la idea, ir puliendo. Para lo que me sirve introducir nueva geometría es justamente para ir complicando, entre comillas, un poco más el modelo, pero esto no sería recomendable hacerlo desde inicio porque mover mucha geometría o tener mucha geometría acumulada pues hace que el proceso sea más lento. Entonces por eso dejo los detalles para el final, porque de ese modo acabé con la parte básica y me centro únicamente en estos detalles que les estoy comentando finalmente, ¿no? Acá también hay una curvatura que no la había considerado inicialmente y que de a poco va mejorando o paulatinamente va mejorando el proceso como tal. Cuando termine le quito la reflexión al modelo y vamos viendo cómo mejora y cómo va quedando finalmente. Esta sería la parte final, salvo pequeños detalles finales previo a ponerle un material de referencia, que es básicamente con lo que terminamos este ejercicio y con lo cual yo rendericé la imagen que se vio al inicio como introducción. Entonces se fijan que es muy similar a la silla original. ¿Sí? Podríamos seguir puliendo un poco más,